testimonios de sanidad y preciosas alabanzas para bendecir sus vidas. Recuerden, la voz de la liberación, cada martes, jueves, desde las 10 de la mañana. Dios les bendiga. No te vayas de la sintonía. A continuación, otro programa que bendecirá tu vida. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. A partir de este instante, Radio Libertad en todas sus plataformas lleva hasta ustedes un programa de bendición, con buena música, oración y por sobre todo aquello que tanto bien nos hace: escuchar palabras de vida eterna. Con ustedes, su conductor, Marco Antonio Sepúlveda. Bienvenidos. Mi corazón Gloria al Señor. Tengan ustedes, amados en el Señor, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Damos comienzo a este su programa Palabras de Vida Eterna. Les saluda a su hermano en la fe, Marco Sepúlveda, deseándoles que el amor de Dios, la paz de Cristo el Señor, la comunión y el consuelo del Santo Espíritu esté con cada uno de ustedes. Estamos en vivo y en directo en este día, primer miércoles de julio, miércoles 2 del 7 al 2025. Sean bienvenidos a este su programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, con una tremenda responsabilidad. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de la señal de radio y televisión para todo el mundo, www.radiolibertad.cl, y también a través del Facebook de nuestro ministerio Tabernáculo de la Palabra Chile. Sean bienvenidos a la sintonía. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias damos al Señor porque comenzamos un mes más trayéndole a ustedes este programa, como digo siempre, con mucho cariño, con mucho amor, con el deseo de predicar la palabra del Señor, con la responsabilidad misma de la palabra, y también es una tremenda bendición. Agradecido al Señor porque estamos acá, como le digo, y por la tremenda sintonía que hemos tenido, porque el Señor ha sido bueno, porque también los hermanos reproducen nuestro programa, y eso es un motivo de alegría, de gozo, y también de responsabilidad, porque un día daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestros labios. Vamos a orar como todo buen cristiano. Comenzamos orando, poniéndolo en las manos del Señor, buscando la guía, la dirección del Santo Espíritu de Dios. El sábado pasado hablábamos de lo que es la gracia, que para predicar necesitamos la gracia del Señor, esa facultad sobrenatural que pone Dios sobre los predicadores, la necesitamos, y esa viene a través del Santo Espíritu de Dios. Así que vamos a orar para que nos acompañe y que todo lo que hagamos en esta hora sea de tremenda bendición, tanto para ustedes como también para mi persona. Si usted me quiere acompañar a orar, bienvenido sea. Dios eterno y Padre celestial, gracias te doy en esta hora, Padre bueno, por poder llegar a tu trono de gloria en el nombre de Cristo el Señor y por sus méritos. Gracias, Dios mío, porque, Señor, el lugar santísimo está dispuesto para nosotros, Dios eterno. Gente pecadora, Dios mío, pero que un día fue alcanzado por tu misericordia. Nos perdonaste, nos lavaste con la sangre de Cristo, nos pusiste en lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo, y hoy día nos da la oportunidad de predicar de tu palabra. Oro, Dios mío, en esta tarde para que tú, Dios mío, Señor, en tu misericordia, puedas perdonarme, Dios mío, Señor. Sabemos que cada día caemos de tu gracia, cada día cometemos errores, Dios mío, pero ahí está tu misericordia, tu bondad, tu gracia sobre nosotros, Padre. Dios mío, te pido que me perdones, me laves con la sangre de Cristo, limpies mi corazón, mi mente, Dios mío, Señor, y me uses para gloria de tu nombre, derramando de esa gracia, Dios mío, que capacita al hombre para predicarle tu palabra, que nos capacita, Dios mío, para hacer la obra a la cual tú nos has encomendado. Dios mío, me rindo a ti, Dios eterno, Señor, rindo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi
mente, Dios mío, Señor, todo mi ser, a la guía y a la dirección de tu Santo Espíritu, Dios mío. Me rindo a ti sin reserva alguna, voluntariamente, Dios mío, Señor, para, Dios mío, ser un vaso de honra en tus manos. Permite que este programa sea un programa de bendición a todos aquellos amigos y hermanos, Dios eterno, que sintonizan a través de las distintas plataformas de Radio Libertad, que sintonizan, Dios mío, Señor, y que reproducen después, Dios mío, Señor, este programa, Dios mío. Gracias. Oramos, Dios mío, por los que están al otro lado, Dios mío, de la pantalla, Dios mío, los que nos están escuchando. Oramos por los que están enfermos, Dios mío, para que reciban sanidad según tu voluntad, para que el que no la está pasando bien, Dios mío, pueda encontrar de ti un socorro, Dios eterno, que pueda alzar sus ojos a los montes y decir que su socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes, las aguas, Padre. Dios mío, sana al enfermo, libera al cautivo, Dios mío, Señor, levanta al caído, consuela al triste, Padre, perdona al ofensor por amor de tu nombre. Bendice también ahí los controles a nuestro pastor Bernardo, que nos ayuda, Padre. Bendícela a él, su vida, Dios mío, Señor, su iglesia, sus planes para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Dios eterno, por este tiempo que vamos a estar en Radio Libertad, y permíteme ser un canal de bendición, Dios eterno. Señor, en tus manos, Dios mío, dejo esta oración y te lo pido todo, Padre, te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro y te lo agradezco, Dios eterno, a través y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bien, saludamos al hermano Daniel Sandoval, que ya está ahí conectado, y a todos los que van a conectarse a este programa. Bien, amado pastor, ¿le parece si vamos con la primera alabanza para hermosear este programa? Disfrútenla, hermanos queridos.
Señor, una alabanza que nosotros cantábamos cuando éramos muy, pero muy jovencitos, prácticamente niños. Seguirte solo a ti, Señor. Claro que cantábamos con otra letra, pero más o menos parecido. Que todo el mundo ha cambiado un poquito la letra, pero la melodía es la misma. La cantábamos un poquito más y era tiempo de adoración. Cerrábamos nuestros ojos y adorábamos, seguirte solo a ti, Señor. Corrían nuestras lágrimas, el Señor nos tocaba ahí. Y era glorioso, porque ahí había de verdad poder de Dios, había arrepentimiento de verdad, había temor de Dios, hoy día que es tan escaso. Bien, como quisiera hacer una pequeña mención de esta humilde tribuna, que quizás nunca se van a enterar, pero todos sabemos que en el día de ayer, el 1 de julio, partió los brazos del Señor, yo diría que fue un gran predicador, un tremendo predicador pentecostal. ¿Por qué era pentecostal para predicar? Si usted mira sus videos, él tenía un mensaje. Él no se casó con nadie, él fue directo, habló lo que tenía que hablar y Dios lo respaldaba. Y estoy hablando del hermano evangelista norteamericano Jimmy Swaggart. Descansa en los brazos del Señor, cumplió su tarea, peleó la buena batalla, se mantuvo fiel al Señor. Obviamente que no va a faltar el buen hermanito que va a querer de alguna forma enlodar por lo que le ocurrió, pero ¿sabe qué? Una vez un pastor dijo la siguiente frase y yo lo encontré extraordinario. Saludo también ahí a mi amigo y hermano pastor Francisco Rubilar. Mira, Panchito, te dije amigo, saca pecho. Dijo lo siguiente, que el arrepentimiento de una persona tiene que ser tan notorio o más que la falta que cometió. Y él puso el ejemplo de David. David, aunque cayó, pero después lo vemos arrepentido, de tal manera que si usted lee el Salmo 51, es un salmo desgarrador, en donde David desgarra su corazón, abre toda su alma, y él expresa su dolor por haber ofendido a Dios. Y nuestro hermano Jimmy Swaggart hizo lo mismo, y lo encontré muy de hombre, muy de valiente, cosa que hoy día no se ve en los hombres que caen, ¿ya? El hombre enfrentó las cámaras y al mundo entero confesó que él había fallado a su Señor. Y eso, hermanos queridos, eso hace grande a un ser humano. Eso lo hace grande. La gente ve la caída, pero nadie ve que el tipo se para frente a las cámaras del mundo entero y él admite su pecado, se arrepiente, y eso habla de la nobleza, de la grandeza de los hombres de Dios. Así que más que sacar en cara su caída, ¿sabe qué? Faltan hoy día hombres como Jimmy Swaggart. Faltan hombres que se paren frente al mundo y le digan, esto dice Dios. Faltan predicadores que se paren en los púlpitos y le digan a la iglesia, esto dice Dios. Así que de esta humilde tribuna, un pequeño homenaje a nuestro hermano. Dice el Salmo 116, si mal no recuerdo, dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Así que gloria al Señor, nuestro hermano terminó la carrera, ahora está descansando, está esperando aquel día en que el Señor también lo corone con la vida eterna. Deseando que la familia tenga paz en su corazón, yo creo que sí, su ministerio va a seguir y para la gloria del Señor. Mire, hay por ahí un argentino, que yo no encuentro mala leche, me van a perdonar si soy muy franco, pero no encuentro mala leche. Y no solamente él, pero hay varios, pero este es muy notorio, se llama Sebastián Céspedes. Él se mete a las redes sociales y habla mal de Gigi Ávila, habla mal de muchos pastores. Y sacan parte de predicaciones del hermano Gigi Ávila también para mostrar sus errores. Oiga, hermanos queridos, es cierto, el hermano cometió errores, pero si hacemos un contrapeso, ¿cuánta gente a través de la predicación del hermano Gigi Ávila llegaron al Evangelio? Hoy día hay cientos de pastores que por la predicación de ese varón hoy día son pastores, tienen iglesia, llegaron al Evangelio, al conocimiento de la verdad. Nunca había el hermano Gigi Ávila y nunca había Jimmy Swaggart, dos grandes hombres que yo admiro, que sus predicaciones se desviaran, ellos eran cristocéntricos. Y eso es una excelente predicación. Así que valga este pequeño homenaje para estos dos hombres que ya descansan en los brazos del Señor para la gloria de nuestro Dios. Cosa que nosotros los predicadores debíamos imitar. Ellos no tenían miedo de decir al pan,
pan y al vino vino. Así que Dios los bendiga grandemente y Dios ponga paz en la familia de aquellos. Y aquellos hermanitos que usan YouTube, usan las redes sociales, TikTok, para hablar más, no le han ganado nunca a nadie. No han ido a predicar. Mira, aquí yo, 2 días miércoles aquí en la plaza de Maipú, que yo me saco el sombrero. Hay 3 o 4 ancianitas con un parlante muy bueno, es chiquitito el parlante, muy bueno, y están predicando. Una está predicando, claro, cualquiera que pase, que tenga estudios teológicos, va a decir, pucha, lo que están diciendo, pero están ahí, pues. están con frío, con calor, ahí están las viejitas entregando tratados, y los que más critican están sentados, haciendo TikTok. No, hermano, debemos imitar las cosas buenas, y Dios bendiga, como dije, a la familia de esos varones que han partido los brazos del Señor. Un día, si somos fieles, nos encontraremos y escucharemos las mismas palabras que quizás escuchó Jimmy Swaggart al llegar al cielo. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que de aquí un pequeño homenaje para esos 2 grandes hombres. Amado pastor, vamos a la próxima alabanza para ya pasar al mensaje de la palabra del Señor. Disfrútenla, hermanos queridos. Una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo
La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Palabras de vida eterna. Amén, te seguiré. Gracias damos al Señor. Bien, como usted ve en la pantalla, los que están viendo por internet o por la misma aplicación, el hashtag dice Escuela Bíblica Sinaí Chile. Estamos en descanso. Esta semana también vamos a descansar, es decir, ayer ni hoy hubo clase, pero ya comenzamos la próxima semana, renovamos nuevamente nuestras clases. Si usted tiene algún interés, vaya ahí al correo escuelabíblica@gmail.com. Nos quedan estos últimos meses de clase y se entregarán ya los diplomas para los hermanos que han estado estos 2 años. Y ha sido interesante, ha sido muy bueno. Hemos tenido hermanos de distintos lugares conectados. Teníamos una hermana que es de México. Y justamente la última clase estábamos dando religiones comparadas. Pero ¿qué es lo que comparamos con las religiones? No es que nosotros sepamos las otras religiones, sino que lo que más importa saber, qué es lo que enseñan, qué enseñan, por decirlo de alguna forma, cuál es la teología soteriológica del mundo católico romano. O en otras palabras, cómo ellos expresan la salvación, cómo la ven, cómo la recepcionan, qué creen ellos de la salvación, ¿ya? Y la verdad que el mundo católico romano tiene altas cosas que están totalmente fuera de la Biblia. Uno cuando empieza a estudiar el mundo se encuentra con muchas cosas. Esos son los temas que se tratan, no solamente de conocer la religión en sí, sino apuntamos hacia la doctrina principal del cristianismo, la doctrina principal que está en la Biblia, la redención humana, la redención del hombre. Esa es la principal doctrina en la cual todos los protestantes, sean luteranos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, metodistas, estamos todos de acuerdo en una cosa, que la salvación es por gracia, que la salvación es por la fe en el sacrificio de Cristo el Señor. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que somos salvos por gracia, ¿ya? El vehículo de esa es la fe en Cristo el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie diga, no, mira, es que yo hice aquí, no. La obra, dice el Señor que la justicia humana son miradas como trapo de inmundicia, dice Isaías. Su obra no sirve para nada. Yo me aferro a la fe y al sacrificio de Cristo, y en Cristo estoy completo en Él. Chao, no hay más. Eso es
nuestro evangelio glorioso. Y de eso se trata entonces lo que es religiones comparadas. Después vendrán otros temas. El año pasado vimos cristología y un montón de cosas más. Así que si usted tiene algún interés, vaya ahí a la Escuela Bíblica China de Chile, @gmail.com, se va a darle todos los datos y usted va a poder recibir algún tipo de instrucción con respecto a ese tipo de temas. Bien, vamos a la palabra, ha llegado el momento. Si usted me quiere acompañar, es una palabra muy cortita, no va a ser mucho, pero el tema es interesantísimo. Si usted lo quiere compartir más adelante, bien lo puede hacer. Quiero agradecer a los hermanos que reproducen, la verdad que uno a veces mira y uno queda asombrado. Ya en una hora los hermanos comparten, y gracias, damos acción por eso y por la recepción que hemos tenido, y eso es bueno. Siga compartiendo, porque no es para vanagloria humana, todo lo contrario. Dice que aunque hiciéramos todo lo que hiciéramos, dice la Biblia que somos inútiles, porque estamos haciendo solamente lo que es nuestro deber, para lo que Dios nos ha llamado. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, y Mateo 4, capítulo 4, verso 17. Esos dos textos porque tienen algo en común y vamos a ir desarrollando el tema. Y dice así en el nombre del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso dice Juan el Bautista en Mateo 3, 1, 2. Y el mismo Mateo, en el 4, 17, ahora hablando de Jesús, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como dije, si hubo uno de los predicadores que predicó de arrepentimiento, fue precisamente Jimmy Swaggart. Si usted busca sus videos, ahí usted va a ver cómo él predicaba con respecto al arrepentimiento. Lo mismo que hacía el evangelista G. Ávila. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos queridos, le da gran importancia al arrepentimiento, que en griego es metanoia. Fíjese que ambos, Cristo el Señor, como Juan el Bautista, comienzan de la misma manera. Porque eso es lo que ellos venían a buscar. Venían a buscar lo que estaba perdido. Venían a buscar a aquellos que andaban apartados. En la misión, cuando Cristo María queda encinta por obra del Espíritu Santo, y el ángel dice: y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Él viene a buscar, Cristo mismo dice que él viene a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero aquel que está perdido necesita arrepentirse de la vida que lleva. Y por eso que el Nuevo Testamento, hermanos queridos, le da gran importancia al arrepentimiento. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento en el mundo pentecostal, se toma el arrepentimiento como una tremenda carga, que parece que el hermano tiene que andar sufriendo de rodillas, no sé, no puede ver televisión, no puede ir para allá, no puede jugar a la pelota, un montón de cosas, hermano. Yo me acuerdo, cuando era niño, yo veía a hermanos que decían: no, tenemos que vivir una vida arrepentida. Sí, claro, tenemos que vivir una vida arrepentida, pero se iba como al otro extremo, como que las hermanas no se podían pintar, porque ya ahora vivían una vida distinta, y no es eso lo que dice la Biblia. Las hermanas no se pintaban, algunas ni se lavaban la cara, otras con el pelo largo, faldas largas, ¿no es cierto? Porque pensaban que eso era una demostración del arrepentimiento. Y no es eso. Cuando hablamos de arrepentimiento, es un cambio de mente, es un cambio de dirección, ¿ya? Y como dije, el Nuevo Testamento le da gran importancia al arrepentimiento, y con razón. Pues el arrepentimiento, hermanos queridos, es el cambio voluntario. Es cuando yo vengo al Señor, fui iluminado por su palabra, el Espíritu Santo vino, produjo a mí, me persuade, ¿ya? Entonces ahora hay un cambio en el cual yo me entrego voluntariamente
escúcheme bien, es un cambio que es voluntario delante del Señor y es producido en el interior del ser humano, en el interior del pecador. Por lo cual, reconociendo sus culpas, el que ha recibido la iluminación del Espíritu Santo por medio de la palabra, la aborrece y busca el perdón, la pureza moral y el cambio de conducta. Eso es arrepentimiento, que no tiene nada que ver con remordimiento, que ya lo vamos a ver. Eso es arrepentimiento. Lo voy a repetir, el arrepentimiento es el cambio voluntario producido en el interior del hombre pecador, de la mujer pecadora. Cuando digo hombre, digo mujer. Voy a cambiar aquí la frase. Es un cambio voluntario producido en el interior del ser humano, por el cual, reconociendo su culpa, y fíjese que esa palabra reconocer no es buscar una excusa por la culpa, es reconocer que soy culpable. Yo soy culpable de mi pecado, de mi maldad, y por eso yo tengo condenación eterna. Ya es reconocer que tengo culpa. Pero a la misma vez, el arrepentimiento hace que el hombre aborrezca su maldad, su pecado, y busca el perdón, busca la pureza moral y el cambio de conducta. Y así lo dice, mire, Pedro predicando en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2, en el verso 37-38, dice lo siguiente: al oír esto, quienes estaban ahí, cuando vino esa explosión en el Pentecostés, había gente en aquel lugar de distintas naciones, judíos que habían venido de afuera, ¿ya? Los expatriados, los que venían a la Pascua, ¿ya? Y escucharon que algo había pasado ahí, porque dice que cuando viene el Espíritu Santo, los 120 glorificaban al Señor y hablaban las maravillas de Dios en las lenguas nativas, en las lenguas de la gente que llegaba, en los idiomas que habían ahí. Ahí no estaban hablando en lengua, hermano, ahí estaban hablando idiomas, ¿ya? Dice, al oír esto, los que estaban afuera, los que se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el aposento alto, se compungieron de corazón. Fíjese que la palabra compungir viene del griego katanuso, que significa, miren lo que significa, fue tal el impacto de la palabra, y viene Pedro ahora, le manda un sermón extraordinario, y usted lo puede ver ahí en el capítulo 2 de Hechos, y una vez que escucharon esa palabra, se produjo el katanuso, que significa perforar hasta atravesar, es decir, producir un espasmo violentamente al escuchar el pecado del hombre y lo que habían hecho con Cristo el Señor. Dice, y al oír esto se compungieron, es decir, sufrieron un catanuso que le atravesó el corazón y produjo una reacción violenta al arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, o sea, cambien la actitud, cambien su mente y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque el arrepentimiento produce perdón de pecado. Miren qué interesante el arrepentimiento. Yo pensé que había que ir a la iglesia con corbata, vestón, a entrar en puntilla, hermano, y que si me ponían como portero yo tenía que estar con la Biblia aquí bajo el brazo y saludar muy amablemente a los hermanos. No, hermano, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento se demuestra no en la iglesia, no en la congregación de los santos. El arrepentimiento se muestra en el diario vivir. Tenemos otra mentalidad. Nuestra moralidad tiene que subir sin juzgar al que está al lado, porque a lo mejor ese un día se va a arrepentir y va a ser tan moral como yo o como usted. Bendito sea el nombre del Señor por esto. Es interesante, hermano, cuando uno empieza a estudiar este tipo de cosas. Arrepentido, dice el apóstol. La misma, así mire, así como Cristo comienza su predicación, Juan comienza su predicación con el arrepentimiento, el apóstol Pedro dice, arrepentíos. Arrepentíos. No vivan la vida que hasta ahora habían vivido, sino que ahora reconozcan a Cristo como el Señor, como el Mesías que hemos estado esperando por siglo y a través de los siglos. ¿Ya? Ahora, el arrepentimiento, hermanos queridos, por eso un cambio radical en el interior del hombre, solo puede ser efectuado por iniciativa del Espíritu Santo, que lo hace posible mediante la regeneración que produce un principio de nueva vida dentro de nuestro ser.
O sea, para que se produzca el arrepentimiento, yo tengo que ser persuadido por el Santo Espíritu. Mire qué interesante. Pero ¿sabe qué? ¿De qué manera yo puedo ser persuadido? Escuchando el mensaje correcto, como dijimos el miércoles pasado. Jonás fue a predicar, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y cuál fue el accionar de esa gente? Se arrepintieron. Hoy día no hay mensajes correctos y la gente no se está arrepintiendo y el mundo no está escuchando la palabra del Señor, no está escuchando que Cristo viene, no está escuchando que hay un juicio, no está escuchando que están muertos en sus delitos y pecados. No están escuchando eso. No lo están escuchando afuera, pero tampoco lo están escuchando dentro de las congregaciones. Y como dije, ya es iniciativa del Santo Espíritu que lo hace posible mediante la regeneración, que produce un principio de nueva vida dentro de nuestro ser. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene, ya, Él no viene a mejorar lo que hay, ni viene a reparar lo que hay. Él viene a ser una nueva criatura. Juan, en el capítulo 16, en el verso 8, él dice lo siguiente: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo que estaba prometiendo Cristo el Señor a sus apóstoles, porque Él ya le estaba avisando que se iba, pero no lo dejaría huérfano, así que enviaría el Consolador, ya, el Espíritu de verdad, el cual lo quería toda verdad y a toda justicia. Pero dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, pero de pecado primero. Miren qué interesante. De pecado primero. De pecado. No de otra cosa. ¿Para qué? Para que ese pecador, cuando escucha la palabra del Señor, proceda al arrepentimiento. Mire qué interesante. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo una persona puede saber si se está arrepintiendo? O cuáles son los pasos a dar para el arrepentimiento. Fíjense que Juan cuando predica, Lucas también hace mención de esto. En Juan capítulo 3, del verso 10 en adelante, cuando la gente le pregunta, bueno, ¿y cómo yo demuestro que estoy arrepentido? Muy fácil, dice Juan. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque Juan le dice, arrepentidos, dicen. ¿Ya? Arrepentidos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Y dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Él respondió, le dijo, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también, dice, unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que eso está ordenado. ¿Se da cuenta? Hay un cambio de moral. Hay un cambio de moral. Le está diciendo a los publicanos, no sean sinvergüenza. Si están cobrando impuestos, cobren lo correcto. No se hagan millonarios, como en el caso de Zaqueo. Zaqueo, cuando recibió a Cristo el Señor y conoció a Cristo, sufrió una catarsis en su corazón, en su mente, y llegó a decir, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y de lo que me queda, si he defraudado a algunos, se lo vuelvo en 4 tanto. Eso es arrepentimiento, cambio de actitud. ¿Ya? Y dice, vinieron también... también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Se da cuenta que hay una acción del Santo Espíritu en el corazón del ser humano para que este ser humano, y es más, mire, es más, el Espíritu Santo le da la fuerza para que usted pueda proceder a todo aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando el Señor dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado primero, de justicia y de juicio. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son llamados al arrepentimiento? ¿Y a quiénes el Santo Espíritu va a persuadir? Pues bien, a los transgresores de la ley divina. Es decir, a cualquiera que escuche la palabra del Señor. Los que viven ajenos a las consecuencias del pecado. ¿Sabe qué? La gente afuera del mundo no sabe las consecuencias del pecado más grande, que es rechazar al Salvador. Es el pecado más grande, rechazar la salvación que voluntariamente Dios le está ofreciendo. La salvación está ofrecida para todo el mundo, pero hay gente que va a llegar hasta el final de su vida y van a rechazar esta salvación. La rechazan.
La rechazan. Y eso es pecado. Eso es cerrar el blanco, es equivocarse. Porque es algo que ellos no pueden mantener por sí mismos. Es Dios que se está ofreciendo. ¿Ya? ¿Quiénes son llamados al arrepentimiento? Y aquí en el Santo Espíritu por su edad, a los transgresores de la ley divina. A los que viven ajenos a las consecuencias del pecado y expuestos al castigo eterno. Y aquí yo me quiero detener un poquito también. No solamente hay gente afuera en el mundo, o un gentil o una persona no cristiana que está alejado y transgrede la ley divina todos los días y a cada rato, sino que aún dentro de la iglesia hay transgresores de la ley divina, viven, hermanos, alejados a las consecuencias del pecado y expuestos al castigo eterno, estando aún sentados en las bancas de la iglesia, estando aún, hermanos, predicando sentado en una radio como estoy yo ahora, sentado en una televisión, en un canal de televisión, en un púlpito, haciendo tal vez hasta una campaña, y sin embargo no han sufrido el arrepentimiento, no han vivido el arrepentimiento, no han demostrado su arrepentimiento. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe qué? Me gusta mucho este pasaje de Juan 16:8. Téngalo ahí presente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Yo estoy en este mundo y yo tengo que ir a la planta del Señor, estando dentro de la iglesia, estando en el cristianismo. Si no había un arrepentimiento real, profundo y sincero, debo ir y decirle al Espíritu Santo: persuádeme de mi pecado. Persuádeme. Convénceme que soy un pecador, convénceme en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, convénceme, Espíritu Santo. Necesitamos saber qué tan profundo hemos caído. Necesitamos de un avivamiento interno, pero para eso tiene que haber un arrepentimiento real, sincero. Si muchos se descarriaron, muchos se han apartado, es porque no se han arrepentido de verdad, no se han apartado de verdad, no le han pedido al Señor: Señor, persuádeme, porque esto es una acción del Espíritu Santo, hermano. No es que yo diga: me voy a arrepentir. No, hermanos queridos. El arrepentimiento tiene que ser de verdad. ¿Ya? Como dije, quienes son los llamados al arrepentimiento y a quienes el Santo Espíritu persuadirá, dice: a los transgresores de la ley divina, los que viven ajenos a la consecuencia del pecado y expuestos al castigo eterno. Cristo dijo en Lucas 5:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, otra vez, al arrepentimiento. Porque necesita el ser humano, en general, necesita vivir una vida arrepentida. Necesitamos ser persuadidos constantemente de nuestro pecado. Mire, hay momentos que nosotros como cristianos caemos en la gracia de Dios. Pecamos contra Dios, hermano. Si seamos honestos. Pero a veces ocurre, hermanos queridos, que nosotros pecamos y perdone la expresión chilena nuestra, lo hacemos los lesos, miramos para el lado. Alguien dijo ahí con humor, un comentarista, o sea, un humorista dijo con humor que cuando un japonés se mandaba una embarrada se hacía un harakiri, decía. El chileno cuando se manda una embarrada se hace el leso. Y el cristiano hace lo mismo. Hacemos lo mismo. Pecamos, le decimos ya así. Y ¿sabe qué? Cada vez que caemos en la gracia de Dios y nos vamos a pedir perdón, porque el Señor sabe que usted cayó, el corazón se empieza a endurecer. Y empezamos a enfriar, y sabe que después la gracia de Dios se empieza a apartar. Empezamos a sentirnos vacíos, empezamos a morir espiritualmente, nos empezamos a sentir solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está esperando que tú vengas, que yo venga, que usted vaya a las plantas de Cristo a pedir perdón. No endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Venga a las plantas del Señor. Si no siente arrepentimiento por su pecado, venga a las plantas del Señor. Diga al Espíritu Santo: mi corazón se está endureciendo. Y la promesa que el Señor cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Mire qué interesante, mire qué importante el arrepentimiento, hermano querido. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La razón, hermanos queridos, de este llamado es que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Y el resultado es que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay un pasaje cuando Cristo, el Señor, envía a sus 12 y luego envía a los 70, dice que los 12 volvieron pero felices, porque los demonios se sujetaban a ellos. Y Cristo dijo: no estén felices por eso. Si se alegran, alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Más importante que su nombre
Perdón, más importante, dice Cristo, que más que los demonios hayan huido a la predicación de la palabra o que los enfermos estén sanos, es que vuestros nombres estén en el libro de la vida. Esa es la parte más importante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que el Señor nos ayude, hermanos queridos, a entender esta parte, a entender que el arrepentimiento no es remordimiento. Ahora bien, este arrepentimiento tiene que ser genuino, es lo que acabamos de decir, y mostrar sus resultados en acciones concretas. Así nos anima en Mateo 3:8. El mismo Cristo dice, el mismo Juan dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento, que se note que te arrepentiste. Puse recién el caso del hermano Jimmy Swaggart, cuando el hombre cayó, hermano, se puso los pantalones, se puso frente a la cámara, hermano, y pidió perdón por haber pecado contra su Dios. Eso es hombría, eso es de un cristiano, hermano, reconocer. Y ahí están los frutos de ese hombre. ¿Sabe qué? Mire, cuando el hijo pródigo, allá apacentando cerdo, ya, él se arrepintió. Pero ¿cuándo ese arrepentimiento produjo fruto? Cuando dijo, me levantaré e iré. Antes no, hermano. Él ahí en los cerdos tenía ganas de comer, por lo menos mantuvo su honradez y no se robó la comida de los cerdos. Pero en un minuto él reaccionó. Hubo un cambio de mente, metanoia, cambio de mente. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Pero no se quedó en la reflexión, sino que se puso de pie, dejó todo botado y partió de nuevo a la casa del Padre. Esa acción se llama convertimiento. Volvió atrás, deshizo el camino andado y volvió a la casa del Padre. Y eso es porque sintió arrepentimiento. El arrepentimiento es una acción, ¿ya? Es una actitud que yo tomo, iluminado por el Santo Espíritu, y Él mismo me da la fuerza para hacerlo. ¿Ve que es más fácil arrepentirse? ¿Ve que es fácil arrepentirse? Porque no es un acto humano, sino es la acción del Santo Espíritu que produce esa persuasión en el corazón del hombre. ¿Ya? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. De no ser real, hermanos queridos, ese arrepentimiento sería solo remordimiento, que en griego es la palabra metanomaía, solo pena sin convertimiento. Eso es. Mire, hay gente que dice, van y lloran en el púlpito. Cuando el predicador llama, el hermano, la hermana va y se tira ahí en el púlpito y promete, señora, que allá y llora, que esto, que el otro. Pero la semana la gente está haciendo lo mismo. Está en lo mismo otra vez. Entonces no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento solamente. ¿Ya? Y hay una frase ahí que alguien hizo alguna vez, que arrepentimiento sin convertimiento es solamente remordimiento. Dios tenga misericordia y el Señor nos ayude. ¿Ya? El ser humano arrepentido se conoce por sus frutos, según Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espino o higos de los abrojos? No. Cada fruto, ¿no es cierto? Cada árbol da su propio fruto. ¿Ya? Las consecuencias de no arrepentirse se nos muestra en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Se acuerda cómo comenzamos los primeros textos? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nos ofrece un reino espiritual. Pero aquel que no se arrepiente le será quitado ese reino, y se le va a dar a otro que sí ha sentido arrepentimiento, que sí ha venido a buscar el perdón de sus pecados. ¿Ya? Vuelvo a repetir, las consecuencias de no arrepentirse se muestran en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Concluyo con lo siguiente, hermanos queridos. El mandato de Cristo a la iglesia de todos los tiempos es que se predique en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos queridos, fíjese bien lo que está diciendo Cristo el Señor. Esto es un mandato de Cristo antes de partir al cielo. El mandato de Cristo a la iglesia de todos los tiempos es que se predique en su nombre arrepentimiento. Arrepentimiento. Se da cuenta que no hay otro mensaje al principio, es solo la gente necesita primero sentir arrepentimiento.
reconocer, ser persuadido por el Santo Espíritu. Para recién, hermanos queridos, recién empieza lo que es la regeneración, la santificación y obviamente en esa búsqueda del reino de los cielos Dios también añadirá lo que la persona pueda necesitar. Pero lo primero que aparece en el mensaje, tanto de Cristo, tanto de Juan, y aquí los apóstoles dicen que Él ordena y manda que se predique en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿ya? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Concluyo con lo siguiente, hermanos queridos. Y quiero dejarle que usted lea el Salmo 51. Cuando usted vea el arrepentimiento de David, de eso el verso 11, si no me equivoco, el Salmo 51, David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, en otras palabras, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Él valoraba al Espíritu Santo, él valoraba la presencia de Dios en su vida. Hermanos, tal vez usted cayó de la gracia del Señor, usted se apartó de la gracia del Señor. Y hoy día está viviendo con tristeza en el corazón. Está viviendo con dolor en el corazón. ¿Sabe qué? El mismo David, una vez que confesó su pecado y se arrepintió, mire lo que escribe. Y voy a leer un par de versículos del Salmo 32. Dice lo siguiente. Esto es la dicha del perdón, hermanos queridos, y el resultado de un hombre arrepentido. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así es una persona que ha caído, que ha pecado, siente un gemir en el alma, siente que está seco, se va muriendo y espiritualmente hablando, en el alma, en el corazón, en la psique, ¿no es cierto? En su estado de ánimo, que empieza a cambiar. Alguien que ha gustado la presencia de Dios, alguien que ha gustado las maravillas del Señor. Mientras guardé silencio, dice, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. En su interior había un gemir por haber caído de la gracia del Señor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi pecado, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí viene la esperanza. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Amados en el Señor, hoy yo les llamo a buscar al Señor en arrepentimiento, en buscar al Señor y siendo honesto con Dios. Dígale, Señor, yo me he apartado de ti, yo me he enfriado, yo pequé contra ti. Aquí no se trata, hermano, de enumerar pecado tras pecado, porque eso incurre en que a veces en la misma oración la persona se empieza a deleitar en su pecado. No, confiesa su pecado en general. Señor, yo pequé contra ti, perdóname. Por último, el rico y el publicano. ¿Qué dijo el publicano? Sé propicio a mi pecador. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para Dios, gloria, honra y alabanza. Amado pastor, ¿le parece si vamos a una alabanza? Qué chulada de cantos que sin duda han sido toda una bendición para la gente que los ha escuchado. Continuamos en esta hora. Vamos a enviar otro tema de los grandes que han sonado. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde
del cielo. Mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, el amor no deja ir mi corazón y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Señor mi Dios, Palabras de vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Gracias damos a Dios por este tiempo que estuvimos acá en Radio Libertad. Saludo, quiero saludar a hermano Café Abello, hermano Daniel Arévalo. Dios le bendiga, hermano. A mi hermano Nicanor Locopán, a mi hermana Aurora Llévenes. Por esta sintonía, Dios les bendiga grandemente a ustedes, y les quiero invitarle para el próximo miércoles nuevamente acá en Radio Libertad en su programa Palabras de Vida Eterna. Dios les bendiga. Desde las 19 a 20 horas se despide de ustedes su hermano en la fe, diciéndole que Dios les bendiga. cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Llega a su fin este programa,
Pero recuerde que el próximo miércoles, en este mismo horario, Marco Antonio Sepúlveda nos seguirá compartiendo palabras de vida eterna. Que Dios le bendiga. Y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la... Desde Maipú y a todo el mundo, libertad, 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 libertad.